Eh, bueno, retomando, vimos aparecer en la pantalla estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que yo mencionaba al inicio del programa y vemos que las economías, la proyección para el 2023 del mismo Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada de prorruso, nos está diciendo el mediocre crecimiento o incluso el decrecimiento de los otrora llamados países del primer mundo más España, lo cual, si lo ponemos en contraste con China, con la India y con el mismo Saudi Arabia, pues se quedan muy por debajo. Francisco, bueno, esto nada más era como una antesala para plantearte en ese orden de ideas y retomando lo que también había puesto sobre las cartas sobre la mesa Ezequiel. Mira que encontré esta información que desde ayer la quería comentar contigo, pero dije, no, mejor lo guardo para la charla. El Centro de las Studies per la Pau, Investigación y Acción por la Paz y el Desarme, mira lo que dice, una verdadera joya que quiero consultar contigo. El nuevo fact sheet del Centre de las dice que el gasto militar real español para el 2023, mientras que vemos su mediocre crecimiento de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, dice que para el 2023 será de 27.617 millones de euros, que representa más del doble de lo asignado al Ministerio de Defensa y por encima del 2% del Producto Interno Bruto que exige la OTAN. Y lo más interesante, mira, mientras vamos a ver que muchos españoles se van a ir a la pobreza aún más, de cada 10 euros que invierte el Estado español en 2023, 3 serán para armamentos. Con lo cual, dice Ezequiel, estoy muy preocupado porque en 7 meses pasamos de estar discutiendo otras cosas a enfrentarnos directamente ya a un discurso de lo nuclear, pero parece que la industria del armamento y los títeres que están ahora en el Estado están felices porque están ganando, es decir, están a través de este modelo de incitarle miedo a la gente, pues es un modelo extractivista, ¿no? Finalmente, porque yo no puedo creer que España, con las proyecciones de crecimiento que tiene, de acuerdo al mismísimo Fondo Monetario Internacional, no a Sputnik, no a Russia Today, sino directamente al Fondo Monetario Internacional, y luego vemos esto, ¿no? 3 euros de cada 10 para armamentos. ¿Cuál es tu lectura de esto, Francisco? Cuando hace escasas horas se le ha preguntado en sede parlamentaria a la representante del Ministerio de Defensa del gobierno PSOE Unidas Podemos si nos puede dar detalles de todos los gastos que se han hecho desde el principio de la guerra por parte de España, y no solamente gastos de ayuda económica, sino de ayuda en material militar, porque aquí se cuidan mucho en decir que es material defensivo. La respuesta ha sido la callada, es decir, se han acogido al secreto de Estado y han dicho que esos datos no se pueden decir. Menos mal que hay centros internacionales como el Centre de la que sigue curiosamente y obtiene datos de dónde la cuantía y de qué naturaleza son estos gastos, porque, repito, un gobierno que se supone en la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, unido a sus socios de coalición, Unidas de Izquierda Unida, Podemos, pues hacen todos mutis por el foro. Y sí, mucho. Luego nos extrañamos de que haya resurgimiento de la extrema derecha. Cuando mi contertulio y Ezequiel decía lo de Alemania, es que me da pánico pensar en situaciones como vemos, como se utiliza por parte de Alternative für Deutschland en Alemania, que se puede utilizar por otras plataformas de ultraderecha ante estos silencios cómplices y ante estas flagrantes mentiras a la audiencia, lo que dice Alternativa für Deutschland en su propia página o en sus discursos. En los mítines de Leipzig y de Berlín decían algo así como que el gobierno nos roba del bolsillo izquierdo de la ciudadanía 1.000 euros y nos quiere meter en el bolsillo derecho 200 euros para consolarnos. Esto es lo que utilizan en discurso la Alternativa für Deutschland, que es la extrema derecha de Alemania en las manifestaciones de Leipzig y Berlín. Y utilizan también el lema, el clásico lema del nacionalismo, que es nuestro país primero, unser Land zuerst. Pues estamos en las mismas, es decir, la incapacidad, que más que incapacidad es la complicidad
de un determinado modelo de izquierdas actual en Europa está conllevando a estas alternativas que en los momentos, yo he visto dos momentos populistas y lo dije en otro programa de Roberto de la Madrid hace días. Es decir, ante la crisis del 2007-2008 hubo un momento populista de izquierda, Syriza en Grecia, la France, antes de la France Insoumise, era la France debout, la Francia de pie, estaba Podemos, estaban movimientos similares que llegado a la gobernación o al poder se han quedado en eso, en evitar la tensión de las calles teniendo un populismo de izquierdas. Pues ahora, en esta crisis, ese populismo de izquierdas no sirve como servía en el 2007-2008 al capital transnacional. Ahora se necesita un populismo de derecha, unos que llaman posfascismo o neofascismo y que, como bien ha dicho Ezequiel, en lo social no son, bueno, salvo la falsa proclama en la página web de Alternative für Deutschland que dicen defender el Estado social alemán para los alemanes, claro, los alemanes, como dicen los franceses, de souche, los que son de sangre, pero claro, la realidad es que todos estos movimientos populistas de derechas ahora, muy útiles para todo lo que va a venir en el otoño y en el invierno del 2022 y sobre todo en el año 2023, para contener protestas, pues metamos a gobiernos ahora populistas de derecha que lo que van a hacer, van a seguir siendo otanistas, como Liz Truss, van a seguir siendo conservadores en determinados folclores políticos, no al matrimonio gay, no al aborto, es decir, conservadores en eso y ultraliberales en políticas económicas. Es decir, otra vez nos vamos a comer el engaño de los falsos libertadores. Es que no es posible en las conciencias europeas darse cuenta de la impostura política que ha representado desde el 2007, la crisis del 2007-2008, todos los movimientos populistas de derechas o de izquierdas. Si realmente se quiere defender a los trabajadores y trabajadores con una T mayúscula que englobe tanto a los trabajadores manuales, de las que todavía pocas fábricas quedan en Europa. Por eso la Pilsen y Skoda en Chequia, su gobierno, siendo de derecha, quiere mantener la paz social diciendo que va a mantener a esos trabajadores para que no les salgan en las calles. Pero es que estamos viendo que la T, esa T mayúscula, tiene que englobar no solo esos trabajadores cada vez menores, porque cada vez la desindustrialización en España empezó con el socialismo de Felipe González, era la reconversión industrial hacia la nada, no se ha convertido en nada desde entonces, pero es que también los empleados, esa otra categoría que en Alemania diferenciaba Krakaue y Walter Benjamin frente a los frente a los proletarios de fábrica, utilizaba la categoría de los empleados, que eran los trabajadores de servicios, los cargos intermedios, que no dejan de ser trabajadores, porque sufren las mismas consecuencias de precariedad o de ERTES o de ERES que sufre cualquier trabajador industrial. Pero es que metería en esa T también a los falsos autónomos, es decir, autónomos que están al servicio de una sola empresa que les dirige y les controla y de los cuales no tienen los beneficios sociales porque no tienen un contrato laboral, y metería también a las pequeñas pymes de 1, 2 o 3 trabajadores que no dejan de ser empleados de grandes empresas a las cuales sirven. Cuando no tomemos conciencia que todos este grupo de personas forman parte de una T mayúscula y que hay una C o una K, si lo decimos en alemán, gigante, que se llama capital, que está enfrentado incluso con los capitales pequeños o medianos nacionales, las alianzas no se tienen que hacer políticas con el sexo de los ángeles, se tienen que hacer con conceptos de transversalidad en clases y clases económicas y sociales, que las clases existen, señores, las clases existen y siguen existiendo, y la que está ganando una K mayúscula se llama el capital de las transnacionales, que no son ni los empleados, ni los trabajadores, ni los autónomos, ni las pequeñas pymes que trabajan para ellos, que son
la escoria que utilizan ellos para sus procesos de acumulación de capital. Hasta que no se conciba eso, no habrá izquierda real o alternativa, porque ya no quiero ser maniqueo entre estos son los buenos y estos son los malos. No habrá alternativas reales a la sociedad para que la sociedad salga de ese impasse que decía Ezequiel, que vamos directos a un Armagedón, pero no un Armagedón que sea de hoy para mañana, es que lo estamos viviendo poco a poco y cada día, y nos estamos descarnando y con el proceso de desintegración social nos estamos enfrentando unos a otros, pero no tenemos el foco, el objetivo en quien nos está comiendo las carnes cada día. Y parecemos embobados que tenemos que poner el foco en el vecino, en el que viene de aquí, en el que viene de allá, y en el fondo son la inmensa mayoría de los pueblos desgraciados frente a ese capital transnacional que nadie ve, porque para eso tiene actores intermedios, y esos actores intermedios son los media stream oficiales, por supuesto, son los políticos y son esa panoplia de abejorros alrededor de las grandes figuras que no se ven. Sin duda alguna, mi querido Francisco. Fíjate que, bueno, tú ya sabes, estuvimos en Europa, mi esposa y yo, hace como 3 meses, estuvimos 2 meses y fuimos a 9 países y nos tocó pues estar en metros, en transporte público. Queríamos experimentar eso de pues camuflajearnos ahí con las sociedades. Fue súper interesante cómo nos quedábamos como de 5 a 10 días en cada país, ver estas realidades paralelas en casi tiempo real, ver a las sociedades de Córdoba o a la sociedad de Madrid o a la sociedad de Sevilla y luego estar en Bruselas, moverte ahí con la gente de Bruselas y luego con los parisinos y después en Ámsterdam y luego en Berlín y casi de manera simultánea estar observando las preocupaciones de la gente. Me recordaste mucho ahora que dices, no hemos puesto el foco sobre quién se come nuestras carnes y cuando tú ves realidades paralelas de sufrimiento, de precariedad, de que la gente solo quiere llevar un pan a su casa, solo quiere tener estabilidad, de vez en cuando echarse un viaje, de no estar en esta lógica bélica de personajes como Biden, que sigue atrapado en la Guerra Fría, o de Ursula von der Leyen, no, es decir, pero que solo son la cara visible de quienes nos comen las carnes. Estaba viendo, ponía en pantalla el tweet, por ejemplo, de Mike Pompeo, y me recordó mucho esto de, ¿sabes cómo puedes convencer a Vladimir Putin de que se retire de Ucrania? Dale a los ucranianos las armas que necesitan para ganar. Si yo tuviera este idiota en la, perdónenme por el adjetivo, por decirle si yo tuviera este idiota enfrente, le diría, es que nos estás llevando al camino del Armagedón. O sea, es imposible. O sea, se acabó la Guerra Fría y hubo tanto pavor en Estados Unidos históricamente de que llegáramos a este punto, pero dicen, hasta la última gota de sangre del último soldado ucraniano, y es que lo único que decía un general español, no me refiero al coronel Pedro Baños, sino a otro que entrevistaban en la televisión de recién que empezaba el conflicto, es que si Europa da armas y dinero a Ucrania, pero no lo hace con la consistencia y con la estrategia adecuada y en las cantidades adecuadas, como para revertir el resultado de la guerra, nada más estás mandando al matadero un montón de personas que después se van a contar por miles de muertos. Y esto, bueno, va a generar un efecto boomerang en cuanto a la paranoia y a las dificultades para después tener una paz negociada, que le conviene pues al mundo, menos a las empresas que cotizan en bolsa, que se dedican a la comercialización y la producción de armas. Y esto, bueno, cada vez me queda más claro. Yo seguiría la pista de todos estos apologistas de la guerra para ver quiénes son sus patrocinadores y si están vinculados justamente en algún sentido o en otro a la industria del armamento.